Antes que nada, es difícil escoger preguntas acerca de Dios. No porque no se puedan contestar. Nosotros aquí tenemos el manual y tenemos al intérprete que es el Espíritu Santo. Amén. Pero en su mayoría tenemos situaciones de acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo, de acuerdo a la historia de cada quien, de acuerdo a los años y la experiencia y la madurez que tienes en Cristo. Son las preguntas que normalmente nos hacemos acerca de Dios. Digamos, yo hice esto, hice una encuesta con algunos jóvenes y con algunos niños, y los niños me respondían, oye, ¿cuál sería una pregunta de ti? Una pregunta sobre Dios de ti. Y se quedan, bueno, pues la pregunta sería, ¿quién es la mamá de Dios? Dice, en su naturaleza, dice, ¿quién es la mamá de Dios? Y me quedé, muy buena pregunta. Otra pregunta que me llamó la atención de manera literal, y lo voy a decir con todo el contexto de las palabras. Papá, yo te quiero hacer una pregunta, me dice mi hijo más pequeño, y lo saco muy seguido a flote por ocurrente. Me dice, papá, si Adán y Eva no hubieran pecado en el paraíso, nosotros anduviéramos bichis. Bichis es desnudos, así sin ropa, pues. Dice, nosotros anduviéramos bichis, me dice. Muy buena pregunta, hijo. Si Adán y Eva no hubieran pecado, nosotros anduviéramos todos desnudos. Posiblemente sí, le digo yo. Pero ¿qué nos alimenta si decimos que andamos así o que no andemos así? En este momento, pues es circunstancial. Si no hay moralidad, es circunstancial saber esas preguntas. Y otra de las cosas que a mí me llamó la atención que pregunté en mi trabajo fue acerca de las fechas sobre la Navidad. Y muchas de las personas no saben qué es Navidad. Navidad es regalar. ¿Quién es? Si alguien quiere asustarme, pues ya lo logró. Ya me asusté. ¿Qué es la Navidad? Pues es regalos, la Navidad es el espíritu navideño, me dicen. Ah, qué padre. Aprendí mucho de la Navidad, es el espíritu navideño. Pero en sí, ¿qué es la Navidad? Y en realidad no supieron qué era la Navidad. En ningún momento mencionaron que celebrábamos el nacimiento del niño Jesús, del niño Dios. No sabían eso. Y de ahí partió la idea de compartir sobre este tema, sobre quién es Jesucristo, si es Dios y cuál es el propósito de Él aquí en la vida. ¿Qué hizo aquí? ¿Qué hace? ¿Cuál es lo que lo que es realmente lo que afectó nuestras vidas y estamos cambiando y estamos haciendo cosas diferentes ahorita cuando recién lo recibimos en nuestras vidas? Y todo parte de reunirnos y parte de tener una comunión con Él y parte de tener una comunión aquí en la iglesia. En pocas palabras, esas personas a las cuales yo les hacía preguntas no sabían la verdad. No sabían la verdad, tenían creencias, podemos decirlo así, ideas erróneas de lo que es una celebración. Finalmente estaban celebrando lo que el mundo celebraba y no sabían la verdad. Y gracias a Dios nosotros tenemos aquí la verdad, la fuente de todo conocimiento y el intérprete que es el Espíritu Santo. Y para poder contestar la pregunta de que si Jesús es Dios, si es el Hijo verdadero de Dios, y si tuvo un propósito, ya que fue hijo, si es hijo de Dios, ¿cuál fue el propósito aquí en la tierra? Empezamos con otra pregunta, y esta pregunta es, ¿cómo le voy a presentar a Jesucristo o a Dios mismo a las personas? Estas personas de las cuales hablé hace un momento, de que desconocían, ¿cómo se los voy a presentar? Nos damos una idea. ¿Cómo presentamos a una persona cuando llega alguien contigo? ¿Cómo interactuamos? Hola, mira, te presento a Juan, a Pancha, a Carlos, te lo presento. Te presento a Jesús, puedo llegar yo ahí. Mira, te presento a Jesús. Jesús es amigo mío, es hijo de Dios desde hace tiempo. Tocó la puerta de mi casa, le abrí la puerta, entró, cenó con él, yo cené con él y él conmigo. Nos hicimos cuates, él me ayuda cuando tengo una necesidad. Él precisamente está conmigo, pero no me presta dinero, pero actúa, no necesita dinero.
Él está conmigo cuando yo estoy enfermo y no es el que me da la medicina, pero Él es el que me sana. Él está en las buenas y en las malas conmigo, me acompaña a donde quiera que voy, me da sabiduría, me orienta y a veces me disciplina. Yo lo puedo presentar así a Jesús con alguien, con un amigo mío, lo puedo presentar de esa manera, así como presentamos a una persona que conocemos a otra cuando no lo conoce. ¿Por qué no lo podemos hacer así? Claro que sí pudiéramos hacerlo de esa manera. Si lo has intentado, lo has hecho, qué bien. Es interesante hacer una cosa, una situación de estas entre personas. Van a mostrar interés en cómo le presentas tú a Jesús y qué otra pregunta se harían ante esto. Perdón, una pregunta que tú pudieras hacer también ante esto sería, ¿has escuchado alguna vez de Jesucristo? Porque esto yo lo hice así. Estoy compartiendo algo que ya hice la semana y otras veces lo he hecho, pero es interesante la respuesta de las personas. He hecho esto. ¿Has escuchado alguna vez de Jesucristo? A lo mejor te van a decir que nunca han escuchado. O le puedes decir, ¿conoces la palabra de Jesucristo? ¿Sabes qué es Jesucristo? A lo mejor hasta cristianos nos entra la duda de decir, Jesucristo, bueno, yo hablo de Jesucristo, desde escuela dominical me hablan de Jesucristo, pero ¿quién es Jesucristo? La palabra Jesucristo resulta de la unión de Jesús, que significa el Salvador, junto con Cristo, que significa ungido, que viene del nombre griego Mesías, el esperado, el Hijo de Dios mismo. Así es que eso habla de Jesucristo. Cuando decimos Jesucristo, es el Jesús, el ungido Salvador, Mesías, que se esperaba en el Antiguo Testamento y que vino de acuerdo a las profecías que dice la fuente, la Biblia. La fuente es la Biblia. Y ahí ya nos vamos adentrando un poquito a que estamos conociendo la verdad. La verdad en cuanto a la verdad. No andamos en creencias, en lo que creemos, en lo que me dijo una persona, en lo que desde chiquita mi abuela me dijo sin fundamento, sino que estamos yéndonos a la fuente que es la Biblia. Y es lo que debemos de hacer, compartir de una manera tan sencilla de quién es Jesús, de quién es Jesucristo a las personas. Y yo no les voy a abrir los ojos, ni tampoco tú en el momento que lo hagas. Va a ser el Espíritu Santo, Jesús mismo, quien va a empezar a hacer cosas en la vida de ellos. Y este es un tema muy interesante, hablar de esa manera con las personas. Y me gusta mucho como dice Juan 8:32, dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y al presentarle a Jesús, le tengo que decir quién es Jesús, tal y como dice la Biblia. Ahí no debo de poner mis creencias, mis ideas, mis lógicas como ser humano. Puedo decir mis experiencias, mi testimonio, lo que hace con mi vida, lo que ha hecho con mi hermano enseguida, lo que hace en la vida de los demás. Pero cuando yo hablo de Jesucristo vivo, Jesucristo, el mismo de la Biblia, yo voy a extraer esa información, la verdad. Y dice la Biblia que tiene 3 títulos divinos. Divinos quiere decir divinidad, que afirman su deidad. O sea que es divino y lo vamos a ver directamente. Dice que uno de los títulos que tiene Jesús, conociendo a Jesús, es el Hijo de Dios. Amén. No escuché ningún amén. Amén. De manera directa da por sentado la naturaleza de que es Hijo de Dios, porque se le llama Hijo de Dios. Aunque tal vez los evangelios no digan que Jesús no reclamó ese título, no andaba diciendo cuando él estuvo aquí en la tierra, hey, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Hijo de Dios. No reclamaba ese título, sin embargo, las personas que estuvieron alrededor de él sí lo hacían. Ahí lo hacían y lo podemos ver en Lucas 1:35. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su nombre. Así que al santo niño que va a nacer, lo llamarán Hijo de Dios. ¿Qué pasó allí? La Virgen fue visitada, María fue visitada por el ángel Gabriel. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo? Que iba a quedar encinta y que a ese niño se le iba a llamar
Hijo de Dios. Asimismo, los ángeles estaban reconociendo de la presencia del Hijo de Dios. Quiere decir que Jesucristo bíblicamente es Hijo de Dios. Lo está diciendo la Biblia. Dice, también cuando fue bautizado por Juan en el Jordán o en el Jordán, como le quieran decir, dice en Marcos 1:11, dice, también se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. No sé, la verdad, no sé si habló en hebreo, en arameo o en griego. Los que estaban allí, que presenciaron y que habló Dios en ese lugar diciendo que en él, cuando lo estaban bautizando y cuando se puso una paloma encima de Jesús, en él me siento complacido. En otra versión dice que siente complacencia. Pero él mismo, Jesús, Dios Padre, él mismo está diciendo que está complacido con su Hijo. Entonces, estamos escuchando la verdad de que Jesús es Hijo de Dios. También dice en Mateo 16:16, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Las mismas personas, los discípulos que estaban con él, ya se daban cuenta de que él era el Hijo directo de ¿quién? De Dios, del Padre, el Mesías, el ungido, el Salvador. La promesa de las profecías en el Antiguo Testamento estaba haciéndose hecho en ese momento. Y los mismos discípulos decían que él era el Hijo de Dios. Otro de los títulos que tiene, aparte de Hijo de Dios, es la palabra o verbo. La palabra o verbo, y significa que la palabra es el medio por el cual el hombre se expresa, como lo estoy haciendo yo en este momento. La palabra Jesucristo es la autoexpresión de Dios. Solo el discípulo Juan emplea este título. Juan dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. O sea que la palabra misma, el verbo mismo, habla de quién es, el Hijo de Dios. Y me di la tarea de buscar en el diccionario la palabra verbo, y dice, clase de persona con la que se expresan acciones, procesos, estados o existencia que afectan a las personas o a las cosas. Tiene variación de tiempo, aspecto, modo, voz, número y persona y funciona como núcleo del predicado. En otra dice que es lenguaje, capacidad de expresarse por medio de la palabra y de manera de hacerlo. Entonces Jesús era todo eso, esa expresión, es un estado, es una claridad que dice aquí que son acciones, son procesos. Jesús abarca en la palabra realmente todo lo que pudiera ser. Verbo es una acción y una acción es movimiento. No es ser pasivo, no es nada más estar sentado. De hecho, Jesús habla de que, toda la Biblia habla, los evangelios hablan de que Jesús venía a servir, no a ser servido. Jesús no se sentó a que le dieran de comer, él iba y multiplicaba, iba al lugar donde estaban las personas enfermas y las sanaba, las levantaba de ese lugar, así es como hacía. Por eso Jesús también, otro título es la palabra, el verbo. Y un título más es en Hechos 1:2 que dice, estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que se les comentó hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Sigue siendo uno de los títulos de la palabra, o sea que él vino a enseñar, él vino a hacer, aquí en la tierra vino a servir. Dios mismo es la palabra a través de Jesucristo. Y otro de los títulos que tiene también es el Señor. El Señor, y dice Filipenses 2:5-11, dice, la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo
y se hizo obediente ante la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante él, el nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Otro título de él, otro título. Qué padre es presentar a una persona que no conoce a Jesús o que tiene una idea errónea de Jesucristo, presentar a Jesús de esa manera. Mira, te presento a Jesús con los títulos de Señor, de palabra. La Biblia dice esto y dice esto otro acerca de él. Y que tengan un conocimiento de verdad, no un conocimiento de historia, un conocimiento que posiblemente venga de ideas. Y me gusta esta parte que dice toda rodilla se doble. ¿Qué tendrá? Tiene mucho peso esta de toda rodilla se doble. ¿Qué significado tiene tan fuerte de hacer toda rodilla se doble de esta manera? En tu vida, ¿qué significado tiene? Conozco testimonios que hacen esto y su vida cambia. En el momento que están hundidos, hacen esto y piden misericordia de Dios y Dios hace la obra allí. Le piden al Salvador. Voy a contarles un pequeño testimonio sobre toda rodilla se doble. Y esta rodilla de doblar rodilla ante Él, ante Jesús, tiene un significado muy fuerte y muy importante en la vida de las personas que lo han hecho, y se invita a que tú también lo hagas en momentos de dificultad, en momentos de tu vida. Es humillarte no de que te va a pisar, humillarte a despojarte de lo que eres para tener la presencia y llenarte de la bondad y del amor de Jesús en tu vida. Cambiar lo que tienes y llenarlo de algo bueno. Qué diferencia, ¿verdad? Un testimonio de una persona, hace un mes, tuvimos la oportunidad de ir a unas conferencias de un hombre llamado Daniel Aviv. Aviv es la forma correcta de pronunciar, Aviv. Y este hombre cuenta su testimonio. Voy a contar un poquito de la historia de este hombre, cómo lo cuenta. Este hombre desde chiquito hizo comerciales. De hecho, tenía un historial de comerciales. Trabajó en una empresa llamada Televisa. Hizo muchas obras de teatro. Tuvo un grupo, hizo su propia música, su propia banda. Llegó a tener una disquera. A muy pronta edad se casó y tenía aparentemente todo. De pronto fue perdiendo las cosas, fue perdiendo el rumbo, fue perdiendo el camino y empezó a perder todo. Hasta algunas cosas le robaron, lo traicionaron, y este hombre se sintió muy débil. Su persona se cayó, se deprimió. Se deprimió tanto que se quiso hasta suicidar. Cuenta él que se quiso suicidar. Y tiene una forma muy, le voy a decir la palabra, muy sarcástica o muy controvertida es la palabra, de expresar lo que él siente por Dios. Él dice que no es ningún religioso, tampoco es ningún pastor, no es ningún conferencista en sí, sino que él lo que hace es ayuda a transformar a las personas, a dar libertad a las personas por medio de su testimonio y de lo que él hizo. Cuando él empezó a perder todo, dice que él se subió ya con lo último que tenía, subió a la azotea de su casa y dobló rodilla. Y le pidió a Dios: Señor, cámbiame, Señor, ayúdame, estoy deprimido, Señor, ya no aguanto lo que está sucediendo en mi vida, ¿qué quieres hacer conmigo? Y él sintió la unción de Dios en ese momento. Sintió la unción de Dios arriba en la azotea. Su esposa sube con él y ella se da cuenta de la situación que está pasando él, porque ya lo había perdido todo. De hecho, se enfermó también. Tenía una enfermedad muy fuerte, muy crónica y sin dinero. Ya lo había perdido todo y había tenido todo a muy temprana edad. Dinero le sobraba y empezó a perder todo, amigos, y todo lo perdió. Cuando estaba en esa situación que dobló rodilla y le pidió al Señor, le pidió a Jesús, al que está allá arriba, dice él, le pidió que lo ungiera. Él subió y su esposa, que estaba allí, le dijo:
quiero que expreses, que lo saques eso que traes. Exponlo, dilo. Y ella empezó a grabarlo, él lo grabó, todo lo que él tenía, el sentimiento, y sin el consentimiento de él, lo subió a las redes. ¿Cuál sería el impacto de subir a las redes ese testimonio que empezó a tener visitas y visitas y visitas y visitas? Y al ratito ya todo el mundo lo estaba buscando para ver el testimonio de lo que él, de dónde había salido y todo lo que estaba sucediendo en su vida. Él al principio se molestó y se dio cuenta que podía a través de su testimonio, a través de cómo él era, de esa forma tan controvertida, poder ayudar a las personas a recibir de Dios. Tiene una manera muy, muy controversial que empezó a tener críticas de esferas de cristianos, críticas de esferas religiosas. ¿Alguien está haciendo eso? Empezó a tener críticas de muchos y como tenía página, empezó a tener visitas y visitas y críticas. Él hizo un comercial muy visto de la Coca-Cola, demasiado visto. Y empezó a tener críticas y en su página le pusieron ahí, él veía todo lo que le decían y en una de los mensajes que tenía ahí, en su página le decían que él que había pecado por haber hecho el comercial de la Coca-Cola y que había pecado y él se reía, pero pues pecar, ¿por qué? ¿Acaso la Coca-Cola es pecado? Y decía ahí, sí, es pecado, dice, la Coca-Cola es pecado y hiciste un video de la Coca-Cola. Y su sorpresa al verlo decía, amor, amor, le dijo a la mujer, a la esposa, ven, quiero que veas esto, para que tú lo veas con tus propios ojos. Y ella vio, pues contéstale que la Coca-Cola no es pecado, le dijo. Y cuando quiso contestarle, ¡paz!, lo bloqueó. Y dijo él, caray, dice, entonces vale más que vaya y agarre mi Biblia. Dice, a lo mejor hay un Coca-Colenses 3:16 y yo no sé, dice, a lo mejor hay un Coca-Colense. Dicho de una manera, si tú no conoces la verdad, a lo mejor andas buscando un Coca-Colenses y que alguien te dice, la Coca-Cola es pecado. Puede ser que así andemos las personas, si no nos vamos a la fuente, a la fuente. Y la idea de decir esto, de que Jesús, contarle como a un amigo cómo es Jesús, de una manera tan simple, dándole los títulos que se merece. Aparte de decir estos títulos, los mismos atributos que tiene Dios, los tiene Jesús, de paz, de gozo, omnipresente, omnisciente. Todos los atributos del Padre los tiene el Hijo. Dentro de esos títulos, la importancia de doblar rodilla ante este hombre, al Hijo de Dios. Y aparte, el momento de saber la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Imagínate que te estés condenando porque tomas refresco, porque tomes lo que tomes. Ay, no, porque esto hace daño. Sí, la Biblia dice que hace daño. Pero la palabra de Dios nos abre los ojos. Qué importante es quitarnos todo eso de las creencias, las ideas propias de las personas, lo que muchas veces crecemos creyendo que eso es lo que afecta a nuestras vidas. Y no estoy diciendo que algunas cosas nos hagan daño directamente, pero sí muchas de las costumbres, de los hábitos, del lugar donde nacimos, de ideas erróneas de religión, son lo que muchas veces nos hacen tener miedo y no nos hacen ver a Jesús tal y como es ante nuestras vidas y no nos permiten ni doblar rodilla ante Él. Y vivimos entre cuatro paredes, vivimos literalmente así, encerrados tristemente sin ver a otro lado. De una forma muchas veces que no queremos hasta salir por miedo. Porque a lo mejor si salgo me va a suceder algo. A lo mejor si no le prendo la veladora este día me va a suceder algo. Pero no, Jesucristo trae la verdad y esa verdad nos hace libre por medio de la gracia, por medio de su sangre. Otra historia, una historia que no es, la voy a contar así porque es realmente sobre lo que es el vivir encerrado, completamente vivir encerrado. Voy a hablar de una mujer que acaba de fallecer hace unas semanas. Yo me negaba a escuchar
Yo estaba haciendo mis labores de mi trabajo, llenando formatos, y cerca de mí estaba una operadora haciendo su trabajo, su propio trabajo, moviendo unas máquinas, y me dijo, Ale, te cuento algo, voy a un velorio, me dice, a un velorio. Ah, muy bien, le dije yo concentrado en lo mío. Ah, pero no es un velorio cualquiera, me dice. Ah, oh, qué bien, le decía, yo seguía llenando. Es un velorio de Juana Coyota, me dijo. Ah, qué bien, le dije yo, y seguía llenando. Es una señora, te voy a contar la historia. ¿Quieres? Y dije yo, pues no es que me guste el mitote, pero pues... Y yo seguía allí apuntando. Y la señora empezó a contarme, Juana Coyota, me dice, acaba de fallecer a la edad de 90 años. Tenía 90 años. Y esta mujer era una mujer muy hermosa, pero de niña. Sus padres murieron y a los 12 años se encerró en un cuarto, la chocita que tiene, y no volvió a salir jamás de la casa. ¿Qué quiere decir esto? Que a la edad de 12 años que murieron sus padres, ya no tenía familiares, se encerró porque fue acosada por miedo. Era una niña tan bonita, pero demasiado bonita a la edad que tenía, que fue acosada, fue intentada por otras personas, por otros hombres, y ella tuvo tanto miedo que se encerró en esa casita. La historia que les cuento se llama aquí en Higuera de Zaragoza. Es una historia verídica. Y me dice, y esta muchachita se encerró allí y nada más permitía que entrara su mamá, una tía, a dejarle comida. Y así pasó 1 año, 2 años, 3 años. Y ella nada más la veían los días que hacía luna los que vivían cerca de allí. La veían que andaba el bultito barriendo, limpiando, y así pasó 1 año, 2 años, 3 años. Y a la edad de 90 años, cuando ya la tía fallece y una sobrina se hace cargo de llevarle comida, y con el respeto, respetaba mucho lo que ella hacía, que no quería que la viera nadie, le dejaba la comida y se salía. El mismo gobierno, el mismo ejido de allí le hizo un cuartito, y se hacen preguntas como yo, ¿cómo le haría en tiempo de frío? ¿Cómo le haría en tiempo de calor? Y encerrada allí, esas preguntas me hacía yo también. Y llegó el momento en que fallece y se da cuenta porque la muchacha, la señora ya mayor que llevaba y le daba la comida, la dejaba allí y salía. Y al otro día que regresó, vio todo igual. Y cuando fue a verla donde se acostaba, llegó y la tocó y ya había fallecido, ya estaba tiesa. Llamó a las autoridades vinieron y dieron fe, agarraron el cuerpo, lo metieron en una caja. Empezó a correr la voz de que Juana Coyota había fallecido, y todo el morbo de la gente de querer ir a verla. Todos llegaban y querían ver el ataúd, pero las mismas autoridades lo cerraron por respeto a la idea que ella tenía. Qué increíble que hasta los 90 años esta mujer haya muerto de esa forma y encerrada allí. Cuento esta historia porque qué triste es pasarte toda tu vida encerrado en 4. ¿En qué momento alguien se puso a pensar, voy a compartirle de la palabra de Dios, voy a mostrarle el amor de Jesús? O a lo mejor pienso también que puede haber personas que estemos afuera en el exterior y vivamos una vida encerrados en otras cosas. Esta mujer pierde la vida allí. Era una oportunidad para que cualquiera de nosotros pudiéramos haber ido, si hubiéramos conocido la historia antes de que ella, y compartirle del amor de Dios. No permitió que nadie se acercara. Y es una historia que todos conocen allí, no es leyenda, todos los de la comunidad la conocen y tenían la curiosidad de verla allí. Cuento esta historia porque, pues, entonces, ¿cómo mostramos? ¿A quién mostramos? ¿A quiénes les vamos a llevar que Jesús es el Hijo de Dios mismo? ¿Con quién lo vamos a hacer? ¿Se han preguntado con quién lo vamos a hacer? ¿Sí se han hecho la pregunta? Dice, dentro del título de Hijo de Dios, dice el Juan 10:30, dice, el Padre y yo somos uno. Así dice, el Padre y yo somos uno. Contestamos la pregunta de que Él es Hijo de Dios, es parte de la Trinidad.
Es parte de el Padre, el Hijo y el Espíritu, que son personas distintas y un mismo Dios verdadero. Es parte de Él. Y tiene un propósito. Tiene un propósito y que a nosotros nos mueve ese propósito cuando lo recibimos. Y es un propósito que debemos de contagiar. Dice Lucas 4:43, dice, al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús la gente le llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Además, de muchas personas salían demonios que gritaban, tú eres el Hijo de Dios, dicen. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. La gente andaba buscándolo y cuando llegaron a donde él estaba, procuraban detenerlo para que no se fuera. Pero él les dijo, es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Fue enviado para los demás pueblos, ciudades, naciones. ¿A qué? Anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. Uno de los propósitos de Jesús es anunciar a otras ciudades el evangelio del reino de Dios, para el cual fue enviado aquí por el Padre. Este es el mensaje principal, la razón de su venida. Jesús fue enviado por el Padre mismo para enseñarnos a ir construyendo este reino que es de Él, pero que culminará en la otra vida. Amén. Es una voluntad del Padre y de Jesús donde expresan sus propios atributos, los atributos de Él. Los vamos a recibir nosotros aquí cuando lo aceptamos, que es justicia, paz, verdad, amor. Y eso mismo vamos a compartir a la iglesia, eso mismo vamos a compartir al cuerpo. Jesús es la manifestación más clara y convincente del reino de Dios, al reino al cual pertenecemos nosotros. Cuando alguien nos presentó, en otras palabras, a un Salvador, a un Jesucristo, a un ungido, a un Mesías. ¿Cómo te lo habrán presentado aquí? A lo mejor te hablaron de Dios directamente de la Biblia, o a lo mejor fue una expresión del Espíritu Santo, que tuviste un bautismo del Espíritu Santo en tus vidas, en tu vida, y cambió. Pero a partir de ese momento, ¿qué sucedió? Seguiste llevando el Evangelio como Jesús, te detuviste, hiciste las cosas que Él, como imitadores de Jesucristo, nosotros tenemos la responsabilidad de llevar. Mi intención es animarte esta mañana, animarte a declarar, y más en estos tiempos, a declarar la verdad, a no dejarnos con esas ideas, esas creencias que fueron formadas a lo mejor de niños o ya de adultos, sino que practiquemos la verdad y hablar de un hijo de Dios viviente, un hijo de Dios que multiplica la casa, que provee nuestras vidas, un hijo de Dios que vino a salvar el mundo por medio del perdón de los pecados. Dice los evangelios, y todos los evangelios hablan de Él, de la forma en que lo hizo. No nada más, fíjense bien, no nada más vino y expulsó demonios y levantó al que no podía caminar y sanó al enfermo. No nada más hizo eso, dice que se retiró y se fue a anunciar el reino de Dios a otras ciudades, a otros lugares. Es importante que nosotros hagamos lo que Jesús estaba haciendo y Él va delante de nosotros haciéndolo. Él va delante de nosotros, el Espíritu Santo va acomodando las cosas para que nosotros empecemos a compartir el Evangelio, diciendo la verdad y no encerrarnos en cuatro paredes hasta un día X, a un día que Dios nos llame a cuentas. Va a ser distinto, va a ser diferente ese día cuando nosotros nos presentemos ante Él. O igual, si tú estás en una posición de que estás pasando por momentos difíciles en tu vida, pues hazlo, dobla tu rodilla. Mientras más dobles tu rodilla, más alto llegas.
Mientras más te humilles, más alto llegas hacia Él. La presencia de Él está en todos los lugares. Pero tu corazón es el que se humilla cuando tú doblas rodillas ante Él, ante la verdad, ante el Creador de todas las cosas, que es Jesucristo mismo, Jesús, el ungido, el Mesías, el que vino a salvar al mundo. Y esa verdad nada más viene ¿dónde? Aquí. Podemos hacer muchas preguntas acerca de Dios, pero aquí está la fuente. Aquí está la fuente de toda verdad. Yo te animo a que si estás en una situación de doblar rodilla, hazlo como este hombre que lo hizo y fue ungido, pero ungido por el poder del Espíritu Santo. Lo hace de una manera controversial, pero lo hace, lo está haciendo. Y dice que Dios es la palabra, es verbo. ¿Y qué verbo? ¿Cómo estamos nosotros haciendo el verbo? Nos estamos moviendo, nos estamos sacudiendo de esa silla, estamos yendo y viniendo. Los animo, si estás en las dos posiciones, una, doblar rodilla, la otra es ir y hacer y enseñar ¿qué? La verdad. Y la verdad, ¿qué dice? Nos hará libres, libres nada más.